estupenda librería, me acompaña hoy Juan José Gómez Centurión para presentar e introducir algunas pautas de lo que el libro dice, lo que el libro tiene, para seducirles y que lo compren. Así que por favor, Juan, cuando quieras, la palabra es tuya. Bueno, gracias, Paco. Bueno, en principio agradecerle a Francisco la oportunidad de poder presentar este libro. En los 40 años de Malvinas, el libro de un autor español, de un investigador, de alguien que ha hecho cirugía fina sobre determinados temas de la guerra de Malvinas, y hoy tenemos la oportunidad de que este libro, que fue publicado y premiado en España, sobre todo en la temática de publicaciones navales, lo podamos tener en Argentina, lo podamos disfrutar en Argentina. Cuando Francisco arrancó esta epopeya de entrevistar veteranos de guerra allá por el 2016, fuimos varios los que lo conocimos a Francisco, que empezó con su análisis detallado de preguntas, y después me quedé tranquilo porque en el libro ¿qué tenés que ver con este tema? Y Francisco, que es dueño de una cultura leída muy importante, en aquel momento ya tuvo la paciencia de explicarnos y contarnos a los argentinos, que tenemos una enorme tendencia de mirarnos el ombligo sistemáticamente, que Malvinas formaba parte de un fenómeno, de una guerra, de un fenómeno cultural, histórico, político, espiritual, que se llama hispanidad. Y cosa que yo pude corroborar. Ahora tuve el gusto de poder estar en Madrid dando un par de conferencias sobre el tema de los 40 años de Malvinas, y pude corroborar el nivel de pasión que despiertan los españoles el tema Malvinas, vinculado a su propia historia y vinculado a esa enorme herida abierta que tienen los españoles, que es Gibraltar, ¿no? Muy parecida a la nuestra con Malvinas. Dicho lo dicho, arranquemos un poco con el libro, que es lo que todos ustedes están impacientes por escuchar. Esta presentación va a ser bastante particular porque Paco viene ya de semanas de dar la presentación de su libro, de dar conferencias en Puerto Belgrano en materia de temática de guerra aeronaval, en el cual es un especialista. Con lo cual yo lo que le propuse hoy a Paco es un poco una presentación bastante más dialogada. Yo quiero arrancar con algunos puntos que sí me parecen fundamentales del libro, y después ir arrancándole a Paco algunas ideas y que lo vayamos debatiendo. El libro en España, publicado con un nombre que el día que Paco me regala, cuando estuve en Madrid, el libro se llama Enmienda en España. Planeta acá lo publica como la Guerra de Malvinas, una revisión de la Guerra de Malvinas, un muy lindo título, pero el título original es Enmienda. Y enmienda es una corrección, digamos, ¿no? Enmienda viene de mendum, del latín mendum, que significa carencia, falta de algo. De mendum se deriva mendigo, por ejemplo, ¿no? El que carece de determinados bienes. Se deriva mendaz, que es lo que carece de verdad. Muy interesante la palabra. Y en sus tres acepciones de enmienda, este libro lo cubre perfectamente. En su acepción de adición, la enmienda es una adición a las cosas, este libro adiciona un montón de información, un montón de bibliografía, un montón de personas, un montón de análisis que hasta ahora, por lo menos en Argentina, no han sido incorporados al estudio de la guerra y de la historia de la guerra de Malvinas. Significa también recompensa, ¿no? Y este libro es una recompensa para muchos actores de esa guerra, específicamente para muchos actores de la flota de mar y su desempeño. Y enmienda también significa una satisfacción al daño causado, ¿no? Y este libro, en su análisis estratégico, en su análisis operacional y en su análisis táctico, es una devolución de satisfacciones a muchísimos actores de la guerra de Malvinas, a muchísimos muertos, a muchísima sangre derramada. Vamos al libro. Yo quiero dar dos características de este libro y después pasamos acá al ping-pong con Paco. Yo le presenté un cuestionario que lo va a desafiar un poco a Paco en su memoria sobre lo que ha escrito. La primera característica del libro, para mí, para un veterano de guerra,
para un soldado que combatió en la guerra, para un argentino que ama el tema Malvinas y que ama su patria. La primera característica que tiene este libro que es una autopsia específica de temas que para Francisco, y lo demuestra en su libro, son determinantes en el desarrollo y en las consecuencias operacionales, estrategias y tácticas de la guerra. No es la historia de la guerra de Malvinas, un volumen que habla de todo. Él toca los temas que para él son definitorios y determinantes en el desarrollo de la guerra y le hace una autopsia completa. Va desde la epidermis, desde el nivel estratégico, hasta la profundidad del tema táctico, con un nivel de conocimiento, con una pluma muy ágil, con un conocimiento de la historia de la guerra naval que es realmente apetecible porque da ejemplos históricos y lo demuestra dueño de una cultura y de una pluma que realmente lo hace al libro muy atractivo. La segunda característica para mí es la neutralidad conceptual de Paco. No la neutralidad afectiva con el tema Malvinas, sino la neutralidad conceptual, desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Porque Paco en este libro no defiende ninguna situación personal, no defiende ninguna postura, no tributa a otra cosa que no sea lo que él cree que es la verdad en cada uno de los temas. Y esto le da una asepsia y una neutralidad con un estilo propio de Francisco. Yo le digo Paco, discúlpenme, es muy informal el trato, que en cada una de estas herramientas de análisis Paco es muy respetuoso del lector, no baja línea, no impone sus conclusiones, no impone su concepto. Cada uno de estos análisis los termina en hipótesis muy desarrolladas, muy fundamentadas, donde él da su propia opinión, pero es un acto enorme del respeto y la calidad intelectual de las personas que lo van a leer. No es una bajada de línea el libro, es un libro de análisis, de reflexión sobre temas que hasta ahora no estaban en el tapete en la temática de Malvinas. Bueno, vamos a ir, Paco, un poquito adelante a las cosas que a mí me causaron impacto del libro. Vos sabés, Paco, o tú sabes, dicho castizamente, que en 40 años de desmalvinización, algunos de tus análisis de naturaleza político, estratégico de la guerra, en Argentina no los quería publicar nadie. Entonces, lo primero que me gustaría que desarrollemos y lo compartamos con el público, el clima diplomático que vos describís con una síntesis y una claridad entre el año 1965 y 1981. ¿Por qué? Porque acá describís, y lo enumerás, la propuesta de condominio, la propuesta del DICPA, y las leo porque si no me las voy a olvidar, el memo de entendimiento de 1967, obviamente la normativa de Naciones Unidas de 1965, el acuerdo de comunicaciones de 1971, yo después te quiero contar una anécdota de esto, que otorgó carta blanca de circulación sin pasaporte entre Argentina y las Islas Malvinas y para ambos lados, ¿no? Para el lado argentino y para el lado de los habitantes de Malvinas. El condominio propuesto en 1974, la tensión entre 1975 y 1977, un hecho inédito que los argentinos no conocemos y que es fundamental en el desarrollo de la guerra, que es el establecimiento de una base argentina en la isla Atul en 1977. De alguna manera en 1980, cuando por primera vez en el Parlamento británico se presenta la propuesta de la conversación sobre soberanía, cómo operan los lobbies sobre el Foreign Office y sobre el Parlamento británico para voltear directamente la iniciativa, 1980. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque la tesis de la desmalvinización en Argentina es que un día alguien se despertó en 1982 y dijo, che, ¿qué hacemos hoy? Y bueno, pagamos Malvinas. Entonces me interesa que lo desarrollemos un poquito esto y después saquemos alguna conclusión. Gracias, Juan. Gracias por tus palabras y por la presentación que has hecho del fundamento del libro, de su origen, de su estructura y de su estilo, que es muy importante. El libro está para que la gente de toda condición
sin ser expertos en cuestiones militares, lo pueda leer y pueda interpretar mi visión después de un profundísimo trabajo de campo que no se hubiese podido llevar a cabo sin la actuación de tantos y tantos veteranos. El libro es un altavoz que recoge la expresión de muchísimos excombatientes, de personalidades implicadas en la decisión del 2 de abril, de diplomáticos, políticos, y por tanto, es verdad que yo le he dado la pluma y me he puesto a reproducir lo que ellos me contaban, pero es fruto de un intensísimo trabajo de investigación que creo que ustedes merecen. ¿Y por qué digo merecen? En línea con la pregunta de Juan. Bueno, pues porque efectivamente las Malvinas es un conflicto que arranca, y eso es muy importante que la sociedad argentina lo recuerde, con un acto de fuerza, no por un tratado ni por un convenio entre dos potencias o dos países por los cuales la soberanía se cede. En 1833 las islas pasan bajo el control británico y especialmente durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, los dos países implicados, Gran Bretaña y Argentina, se dan cuenta de la situación de anomalía absoluta de esa circunstancia. Inician un proceso que yo calificaría de melancólico, por el cual los establishments de los dos gobiernos tratan sistemáticamente de llegar a un acuerdo razonable que ponga fin a esa situación. Y ahí está la gran victoria diplomática de la Resolución 2065, que reconoce que los dos países deben sentarse y resolver esa circunstancia. Esa resolución es de 1965, Juan, si no me equivoco. Y dice muchas cosas. Dice sobre todo, siéntense, hablen y resuelvan. Y dice, siéntense, hablen y resuelvan teniendo en cuenta los intereses, que no los deseos, de la población local. Claro, 1965, hoy vivimos una sociedad diferente, distinta, mucho más compleja. Y desde el 65 hasta el 82, los dos gobiernos se afanan en tratar de buscar una solución a ese conflicto. Y como ha dicho mi amigo Juan, se llega incluso a propuestas concretas de solución que pasan, por ejemplo, por el condominio, por establecer durante un tiempo temporal la doble soberanía del territorio, bajo el amparo de una potencia extranjera, para finalmente cederlo a Argentina. Se habla de soluciones como el Bismarck, que es lo que se estableció como Hong Kong, por ejemplo. Pero siempre, siempre, siempre hubo una mano negra, un poder oculto, que impidió que eso acabase en ley y en decisión política británica. Siempre, permítame, siempre. Nunca prosperó, nunca fructificó. Entonces, cuando se imputa a la Junta Militar del año 82 la decisión que todos conocemos, que a veces se refleja como una decisión vaporosa en una sala de comando una tarde del mes de abril, nos estamos olvidando que durante casi 40, por lo menos 20 y tantos años, Malvinas había sido objeto de debate político en cualquiera de los gobiernos que ustedes tuvieron y conformaba una parte esencial del programa político de cualquiera que alcanzase el poder. En consecuencia, cuando la Junta Militar llega en diciembre del 81 y decide establecer su programa político, sea cual fuese, Malvinas es una parte esencial de su programa. Y bien, de un proceso melancólico, sí, que toda la Argentina está cansada y harta. Bajo ese principio, la elaboración de un plan militar para conquistar las islas es algo razonable. La elaboración de un plan que no la ejecución de un plan. Y por tanto, cuando el 2 de abril, finalmente el 1 de abril, el 28 de marzo, para ser exactos, se toma la decisión de conquistar las islas, hay detrás todo un proceso político de análisis, de decisión, que justifica, en mi punto de vista, una decisión porque hay un mar de cansancio. Es decir, no puedo hacer nada más, no puedo seguir confiando en la negociación diplomática. Y hay un antecedente importantísimo, que aquí Juan fue un precursor de esa línea de pensamiento,
Y es que durante todo el siglo XX, según la mitad, se había revelado factible en determinadas circunstancias geopolíticas de todo el lugar del mundo, uno adoptase decisiones confiando en el aval de las dos superpotencias. El mundo en 1982 no es un mundo que controle Gran Bretaña, es un mundo que está controlado por los Estados Unidos y por la Unión Soviética. Y bajo ese principio, la acción bélica de recapturar las islas sin causar un solo rasguño a ningún solo ciudadano británico sentaba las bases de un escenario posible, factible, de diálogo, de pacto, que al amparo de ese gran escenario de poder que controlaban dos superpotencias y no cuatro, pudiese llevarnos a una solución razonable, que posiblemente no hubiese sido confiar a la República Argentina el control de las islas durante un tiempo, pero hubiera podido perfectamente sentar las bases para que durante 20, 50 años la soberanía fuese compartida. Entonces, permítame decirles que esta hipótesis, que es una hipótesis, esta reflexión nunca jamás ha sido puesta en valor ni en comunicación suficiente entre ustedes, que siguen pensando que aquella fue una decisión alocada, disparatada, de un grupo de personas, políticos y diplomáticos y militares que entendieron que había que dar un golpe de mano. No es así, en mi opinión particular. Excelente. Bueno, Paco, yo quiero aportarte dos cosas a esto que vos estabas diciendo. Los argentinos olvidamos el Tratado de Comunicación entre Argentina y Gran Bretaña por las islas del año 1971. Y no les voy a dar anécdota que me pasó en Malvinas, que es consecuencia de esto. Consecuencia de ese tratado, agencias gubernamentales en Argentina estaban instaladas en las Islas Malvinas, como LADE, como YPF, por ejemplo, dando servicio a los isleños y diciéndole a los isleños: nosotros estamos mucho más cerca de ustedes, geográficamente y operacionalmente, de lo que está Gran Bretaña, porque estamos presentes acá en las islas. Otra de las consecuencias que nadie sabe es que estudiantes que venían a estudiar, algunos bilingües, otros no bilingües. El día 3 de abril, a mí me toca recuperar la población de Darwin y Gustin, donde se creía que había infantes de marina británicos, que al final no estaban. Entonces se embarca un helicóptero, arriba la bandera británica, hizo la bandera argentina, y a los 20 minutos se acerca el gerente de la Falcon Island Company, de la FIC, el señor Herr Castle, que no era aquel, pero era británico. Él lo decía: yo no soy de acá, yo soy británico, como diciendo, esto no forma parte de Gran Bretaña, digamos. Y bueno, viene a presentar la rendición del pueblo, a ver cuáles eran las circunstancias donde se iban a manejar los civiles. Y al poquito tiempo yo abro el muelle de Darwin y entran el Isla de los Estados, el resto de mi compañía, y viene mi jefe de compañía, teniente primero Carlos Daniel Esteban. Entonces el gerente de la FIC nos dice: bueno, vamos a conversar a la oficina. Cuando entramos con Esteban a la oficina, tenía un gran hogar con una repisa arriba llena de fotos. Nos sentamos en el escritorio y yo veo que Esteban ve la foto y se levanta a ver la foto. Él lo mira a Herr Castle y le dice: esta es mi señora. Lo mira a Herr Castle y le dice: ¿cómo que es su señora? Sí, mi señora Viviana, que estudió en el colegio Ascochinga. Sí, mi hija estudió en el colegio de Ascochinga. Sí, son compañeras de colegio. La hija de Herr Castle era compañera de colegio durante los 5 años de su secundaria, en ese momento la señora de mi jefe de compañía. Entonces el intercambio era tan estrecho, que nosotros nos olvidamos que el 82 es una consecuencia de estos 17 años de acercamiento diplomático, donde en el 80 se estuvo casi a punto de votar la discusión de la soberanía en Gran Bretaña, y que lo volteó el gobierno incipiente de Margaret Thatcher. Y la segunda reflexión sobre esto, Paco, es que este proceso de 17 años de gestión diplomática y de avances diplomáticos en la materia, nosotros los chicos que estábamos en la escuela primaria y la secundaria,
Lo veíamos en las escuelas, en los colegios, y lo leíamos en los diarios. Nosotros en ese momento, todos los días antes de salir del colegio, leíamos el diario que llegaba todos los días a nuestra casa y era el titular de los diarios. Yo me acuerdo en el año 71, cuando salió, te acuerdo, yo estaba en primer año, y hubo 2 o 3 días en determinadas días donde hicimos un trabajo que pusimos lo que era este acuerdo y lo que iba a resultar como consecuencia al proceso de soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que compartimos en las Islas Malvinas dentro de este proceso, con lo cual teníamos la convicción absoluta que en algún momento dado este proceso iba a terminar con la soberanía, en determinado momento el proceso fue disruptivo desde el punto de vista británico. Claro, así. La cuestión grave tiene que entender es que determinados poderes que todavía no sabemos exactamente de dónde venían y con qué influencia venían, torpedearon sistemáticamente cualquier iniciativa de acuerdo, iniciada en los pactos y en el acuerdo que señala Juan. Porque desde los 70 hasta el año 81 especialmente, las iniciativas se van sucediendo. Prestigiosos parlamentarios británicos y personal del Foreign Office trata de convencer al poder local de que el acuerdo es necesario y hay que resolverlo. Y los acuerdos no pasan porque mañana las Malvinas sean argentinas, no pasa nada por establecer un cauce de tiempo suficiente y necesario para favorecer la transformación de soberanía. Pero siempre hubo un poder, siempre, que acabó totalmente anulando cualquier iniciativa. ¿Qué beneficiaba a los británicos que llegara al acuerdo? Le agradezco muchísimo la pregunta, pero quizás esperamos un poco a la interlocución y se produce al mismo tiempo de ese proceso una segunda transformación social que lo va a complicar todo muchísimo. Y nos pasa a nosotros con Gibraltar. La resolución 2065 habla de intereses. Con el paso del tiempo, los intereses en la sociedad en la que vivimos y en todas partes, lamentablemente se van a transformar en deseos. Y por tanto, la Gran Bretaña tendrá la excusa perfecta para no avanzar en ninguna negociación. ¿Por qué? Porque ya no es velar por el interés de la gente que vive en Malvinas, es velar por sus deseos. Y el deseo es voto. No nos engañemos. ¿Qué es el deseo? Es quiero seguir siendo británico o quiero ser argentino. Y cuando uno convoca un referéndum para ese tipo de decisión, tiene absolutamente garantizada victoria. Porque estos territorios que son tremendamente específicos, dotados de ciertas ventajas, de una tradición, es imposible que muten su voluntad. Nos pasa en Gibraltar. Si hay algún ingenuo que piense que los gibraltareños quieren ser españoles, le damos un billete para que jueguen una lotería. No quieren ser españoles y no lo querrán ser jamás. Están encantados con esa pequeña isla independiente. Económica, política, tampoco son tienen una suerte de pequeña república independiente. Y por tanto, la es a lo que hay en la voluntad política del Estado, con todo el territorio. Y eso es muy importante, porque todos los tratados, iniciativas, documentos, protocolos, memorándums que nos llevaban de alguna forma a una solución entre los dos países fracasaron sistemáticamente por la oposición, entre otros factores, de un lobby local. Pero yo debo decirles que algo más, estoy seguro. Cada año es muy lejos con muchísimos poderes. Por ejemplo, Foreign Office, corrígeme Juan, tu punto de vista, el Foreign Office, consciente de lo que costaba mantener Malvinas, de lo que significaba en términos económicos, siempre defendió una solución racional del problema. Vamos a acabar con esta historia y vamos a llegar a un pacto racional. Otro tipo de poderes distintos de Foreign Office se ocuparon de dinamitar cualquier iniciativa de acuerdo. Y lo cierto es que llegamos al año 81 cuando, de forma absolutamente radical, existe la convicción de que ya está bien, de que podemos
ir conversando y negociando, pero ¿hasta cuánto tiempo? Sí, es muy interesante tu punto de vista, Paco, porque además ya Virginia Gamba lo nombraba a ese lobby y lo describía en el año 83, 84, cuando hace su tesis doctoral, lo tiene en un libro muy chiquito, con mucho agua al puente después, pero que se llamaba El peón de la reina, donde hablaba básicamente que el primer factor de este lobby era la Armada Británica. El conflicto llega a instancia de una situación en donde prácticamente Gran Bretaña desmantelaba su flota de superficie para cubrir el la OTAN, el rol antiaéreo en materia antinomar y fundamentalmente marino. Bueno, la Spinal Company era un lobby muy importante, con un paquete accionario muy importante, cuyas acciones estaban en Londres, en manos de muchos políticos. Se acusa en algún momento dado a la hija de Margaret Thatcher, al hijo de Margaret Thatcher, perdón, que era uno de los accionistas de la FIC. Y así seguimos, petróleo, gas, el informe Shackleton, etcétera, etcétera. Así que, ¿y por qué el Foreign Office, tal cual como lo describe Paco, el Foreign Office tenía intención de cerrar el tema Malvinas? No porque fuera por argentino, para nada, muy lejos. No porque no tuviera la impronta pirata británica, muy lejos de eso, porque el Foreign Office recibía la presión sistemática de Naciones Unidas. En ese momento, estoy hablando de la década del 60, década del 70, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas era uno de los comités más importantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, por un lado. Y por otro lado, la presión de los Estados Unidos, que le decía, doctrina Monroe, América para los americanos, salvo los ingleses acá, son aliados nuestros, los queremos mucho, hablamos inglés como ustedes, pero fuera de América, América para los americanos y América para los Estados Unidos. Entonces, esas dos presiones las subía el Foreign Office, y cada vez que el tema iba a la política, los lobbies operaban sistemáticamente en contra. Esto podemos seguir investigándolo durante años. Yo te quiero llevar a otro tema, Paco. Hay una tesis muy interesante de Paco que hay que escucharla. Tesis de Paco. La guerra comienza el 24 de marzo y no comienza el 2 de abril. Esto yo lo vinculo con otro libro que salió también este año, el general García Encísolo y el almirante Rótulo, donde García Encísolo con toda claridad estaba dentro del gabinete de Casa Rosada, digamos, el gabinete de análisis de crisis, y él dice, Argentina hacia el año 82 encara, ya en el año 81 encara un plan A y un plan B. El plan A era cerrar este proceso de negociación de los 17 años diplomático en una reunión cumbre en New York en febrero del 82 para ya definitivamente empezar a hablar del tema soberanía. Y genera un plan B, que era el modelo de generar una acción de hecho para obligar a la negociación, que tenía como fecha, dice en julio. Entonces, vos vinculás muy bien y haces todo un análisis que está vinculado a los superintendentes, a una cantidad de cosas en cómo se dispara el suceso. 24 de marzo. Sí, en definitiva, lo que yo sostengo en el capítulo, fue el capítulo quizás, el primer capítulo que escribí. No, perdón, yo no escribí sobre los SUE y el Exocet, porque la Génesis es el capítulo que dedico a la gestación de las causas. Te mezclé todo, ¿eh? No, pero estoy recordando mis momentos cuando yo escribía, que les voy a compartir que fueron... Hay dos partes en el libro, hay dos partes muy diferenciadas. Una es la investigación, que debo decir que fue para mí una experiencia personal absolutamente inolvidable. Ha cambiado mi vida. Han cambiado mi vida las personas que yo he conocido, los amigos que han incrementado mi caudal afectivo, aquí en Argentina especialmente, también en Inglaterra. Pero luego llegó la parte dura, la parte difícil, que es escribir, sentarte delante de una pantalla y comenzar a redactar lo que has escuchado, lo que te han contado otros. Y cuando yo empecé primero con la introducción para explicar al público argentino por qué escribía ese libro. Después pasé a un capítulo que me era más fácil de arrancar, que era el que tenía que ver con los
misiles Exocet. Y en tercer lugar llegué a la Génesis. Y claro, tenía muy claro lo que tenía que decir. El 24 de marzo es la fecha en la que realmente comienza la guerra. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque acaba de fallecer hace escasos días un señor, Constantino Davidov, envía un contingente de personal civil a desmantelar una base en territorio entonces de soberanía británica. Y eso provoca una cadena de reacción acelerada en Londres, de una intensidad tremenda, por la que en Londres se percibe que algo está pasando en el Atlántico Sur. Deliberadamente los tabloides así lo reflejan, e incluso el error que llegan a publicar que los argentinos han invadido las Malvinas, cuando lo que han hecho ha sido desembarcar a 15 operarios, 28, para desmantelar 4 tubos y 5 naves. Y crean un discurso que acaba influyendo en el gobierno británico. Y el gobierno británico lo que hace directamente es anunciar que envía un submarino nuclear al Atlántico Sur. Esa comunicación, que no es real porque nunca envió un submarino, ni a ese día ni a esa hora, terminó provocando una suerte de arrinconamiento de cualquier tipo de decisión. Porque si la Junta Militar Argentina entonces tenía como consecuencia de lo que hemos expuesto antes un plan militar para crear una situación de hecho, sabía perfectamente que nunca podría ejecutarla si el submarino atómico llegaba a la zona de influencia. El submarino atómico es un buque que navega a más de 30 nudos de velocidad sin consumir combustible. Navega como un pez silencioso moviéndose en el agua, capaz de observar un blanco, fallar, moverse, volver a intentarlo, volver a fallar, hasta cuantas veces hagan falta. No hay recursos de ningún tipo que necesite, más allá de la comida, que suele estar en el entorno de los 60 días de patrulla. Y la Armada Argentina y la Junta Militar lo sabían. Si viene un submarino, todo lo que yo estoy preparando, porque ya estoy cansado, estoy harto de hacer la cola, no voy a poder ejecutar. Y el 2 de abril, la decisión se toma el día 28, que es cuando zarpa la flota, se toma bajo ese presupuesto. Sé que viene un submarino, o actúo ahora o no actuaré, no podré actuar nunca. Y esto se desconoce. Ustedes no conocen en general el público argentino no conoce esa comunicación, esa vehemencia, esa hipérbole de la situación que se produce entre Georgias, Malvinas y Londres. Esto es muy interesante, Paco, porque vos abrís una serie de hipótesis. Una de las hipótesis es que en algún momento dado hay de alguna manera filtración del plan B por motivos inteligentes y que Gran Bretaña de probablemente con Francia es decir, no es que yo haya pagado 15, vaya a comprar 14, había pagado 14. ¿Cómo que una almirante de la Armada Argentina, consciente de que le quedan por recibir 9 aviones y 9 misiles, se embarque en una operación militar, sabiendo perfectamente la capacidad ofensiva de ese sistema? Nos explica, aunque consideremos que la inteligencia fue deficitaria, que Argentina se embarque en una operación militar consciente y sabiendo que uno al menos de los portaaviones estaba ahí. La tercera
Marina se exponía se iba a ejecutar en el mes de julio y no hubiese podido la Royal Navy ejecutar esa operación, porque tenía previsto vender una de sus dos plataformas de combate. Yo tuve la suerte, la investigación, de estar con el que mandó la flota de desembarco, que también con dos flotas. La primera, que permite Juan, es sorprendente y sigue siendo para mí un objeto. Hay que investigar más, hay que dejar de investigar. ¿Cómo es posible que desde el 2 de abril, viernes, el 5 de abril, se haga un semejante despliegue naval para que el mismo día 5 la televisión pueda afirmar que la flota zarpa hacia el sur? Es impresionante. Entonces yo tuve la suerte de estar con el que mandó la segunda flota, que es la que lleva a los Royal Marines y a los paracaidistas para desembarcar. Esa flota zarpó más tarde, obviamente. Hubo que reformar buques que estaban a punto del desguace. Hubo que trabajar en astilleros para cambiar cubiertas, poder alojar tropas, el famoso Canberra blanco. Y Clapp me decía, el comodoro Clapp, que fue el que mandó esta flota. Y les voy a dar una confidencia. No me lo contó en una sala estéril, vacía, de cuartel. Me lo contó en su casa. Cenamos, yo cené con su mujer y él. Como son los británicos, nada más llegar a casa Juan me ofreció la copa de los comandantes. Wow. Y cuando ya cenamos, pasamos al jardín y conversamos mucho tiempo. Bueno, pues él me dijo, Paco, yo no entiendo esta guerra, porque recibíamos en casa los sobres del despido. Los oficiales de la Royal Navy eran gente contratada por tiempo, por un plazo de contrato. Estaban recibiendo en sus casas cartas para mandarles al paro, como se dice vulgarmente, con el talón de indemnización. Y yo no comprendo cómo de repente se armó semejante flota cuando todo el programa estaba para liquidarse. Por muy mala que fuese la inteligencia argentina de entonces, a la hora de analizar información, cuesta pensar que un mando no tiene en cuenta ese factor. Si espero 4 meses, me voy a enfrentar a una flota devaluada, o por lo menos menos capaz. Para mí eso es un factor muy importante del análisis. Con lo cual, una de tus hipótesis es el conflicto ubicado en San Pedro en forma expresa por la inteligencia británica, digamos. Es uno de los factores, pero en el paso del tiempo, cuando uno escribe y sigue reflexionando, yo pienso que hay todavía otro conjunto de factores. Es decir, que San Pedro fue la espoleta, el detonante, pero realmente en la configuración de quien decidió armar esto había otras causas. Una de ellas, que la sugiere el libro, por ejemplo, para mí tiene cada vez más importancia, es la necesidad de dar una lección a los soviéticos. Para mí es una cosa importante. Estamos en plena Guerra Fría, Ronald Reagan ha llegado al poder y se enfrenta a un mundo bipolar donde la Unión Soviética está ganando en el tablero. Está en Afganistán, está en Angola, y Jimmy Carter, la presidencia de Carter, es la presidencia, por decirlo entre comillas, débil. No ha conseguido frenar el empuje soviético. Y Malvinas pudiera ser que, de otras razones, insisto, entre otras, fuese un experimento, un pequeño ejemplo para enviar a Moscú una señal evidente. Fíjate lo que soy capaz de hacer en 2 islas a 8.000 millas náuticas de mi país. Porque Malvinas fue una guerra británico-norteamericana. Yo tuve la suerte de estar con el secretario de Estado de la US Navy, que el 3 de abril entra en el despacho de Ronald Reagan y le dice directamente: Mr. President, me están llamando desde Londres, ¿qué hacemos? Y le contesta Reagan: Tell Maggie that whoever she wants, we will help her, but please no much beggars. Todo lo que necesite lo va a tener,
pero no quiero papeles. Y eso hay que contarlo, que lo dice quien fue secretario de la US Navy y entonces ese despacho a pedirle a Reagan qué hacía. Al día siguiente, 23 de los 30 y tantos oficiales de la US Navy que estaban en Northwood, empleados en el motor antisubmarino soviético, pasaron a trabajar por marinas y a cooperar con la Royal Navy para gestionar todo el operativo, que no solo fue en misiles. La principal aportación norteamericana fue la de inteligencia, como estamos viendo hoy en Ucrania. Lo que estamos viendo todos los días en los telediarios, un ucraniano con un Javelin es capaz de tirar abajo una columna de tanques o hundir un barco. No se engañen, eso no es producto de la habilidad de un soldado ucraniano o de un arma que acaba de recibir. Es producto de una sofisticada inteligencia, que el barco está ahí. El barco está ahí. Te recomiendo que opines y actúes de esta forma, porque yo sí que sé cómo funciona el misil. Pues en Malvinas pasó exactamente lo mismo, sacando la distancia de 40 años, obviamente. Y la inteligencia norteamericana enseguida conectó con la británica. Al mismo tiempo, esa inteligencia se alimentó de otros factores. También hay que decirlos, los conocemos todos. Por ejemplo, la inteligencia que venía del avión que despegaba de Chile todas las noches, se elevaba en los Andes, ponía un radar en funcionamiento y captaba señales de todo tipo que llegaban a la Royal Navy en cuestión, y salían menos radio que ahora, llegaban. Entonces, en consecuencia, tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando y cómo se produjo realmente esa cooperación. Y en aquella época creo que todavía no éramos conscientes de los alcances de la información central, como si lo somos ahora después. Completamente. Lo que pasa es que yo tengo la suerte, y es una cuestión que no cuento en el libro, pero yo en mis primeros trabajos, cuando era muy jovencito y decidí casarme, yo vivía en Mallorca entonces, que llamo a mi hoy esposa y le digo: Tadea, yo creo que Mallorca es un buen sitio para vivir, porque no estamos aquí. No, Mallorca no. Y Mallorca vivís muy bien. Mucho mar, mucho sol. Madrid. Dije, madre de Dios, madre de Dios. Entonces puse en circulación mi currículum y este aquí, que mi primer trabajo en Madrid me surge una empresa satelital. Eran un conjunto de sabios, pero un poco que alguien conformado que fabricó el primer GPS, mucho que se tomó. Fabricó el primer GPS para vigilar terroristas de la ETA. La Guardia Civil preparaba los dispositivos, se colocaban debajo de los coches y seguían a los comandos del grupo terrorista. Y a trabajar allí. Al paso del tiempo termino y cuando llego a Malvinas, claro, no es fácil. Voy a llamar a mi antiguo jefe. Oye, José Luis, te voy a mandar unas notas. Por favor, revisa esto y mándame unos temas. Y José Luis me contesta. Dice: por mucho que digan los norteamericanos, en el año 81 habían lanzado el NOS. El NOS es un sistema, una constelación satelital específicamente diseñada para controlar la flota soviética. En todo el globo la constelación vigilaba los movimientos de la flota soviética. El director del NOS, como pasa siempre en la vida, han pasado los años, me llevó un cóctel, se tomó un champán y demás, confesó: no, si el NOS lo lanzamos y lo pusimos en servicio en Malvinas. Lo probaron en Malvinas. Y esta es una revelación mucho más allá de la que ya hay otras. No es que sea la única, de que existía un sistema satelital de observación. Pero hay otros sistemas y otros sistemas de observación. Nada trabaja con los aguas que son el Boeing 707 entrada encima. Nadie ha trabajado con profundidad si estuvieron o no estuvieron, que detectaban, que no detectaban. En definitiva, había una inteligencia
potencia muy sofisticada que llegaba como llega hoy a Ucrania, de la mano del único país capaz de producirla, que es Estados Unidos. Todos sabemos, la única potencia, el único país capaz de armar semejante sistema de información es Norteamérica. Y Norteamérica, desde el mismo día, desde abril, tenía clarísimo que tenía dado al viaje de la violencia. Y acá tengo otro tema, Paco, el último, y pues ya me están haciendo señas y estamos para pasar a las preguntas del público, fundamentalmente. Vos desilvanás en uno de los hechos que son cúlmines en la guerra porque definen primero el hundimiento de la propuesta de paz de Belaúnde de Terry, y después porque ya le da una agenda de guerra que no va a tener vuelta para atrás. La sentencia de Thatcher en todas sus declaraciones es que Belgrano era una amenaza táctica para las flores. Vos granás ahí y que ella nunca se enteró de la propuesta de paz que había sido aceptada por Argentina. Ahí desvanás un proceso de 14 horas de conocimiento claro por parte del gobierno británico de la posición argentina y después la orden del hundimiento del Belgrano. ¿Por qué no nos contás? Pero es quizás uno de los temas más complejos de toda la política de la campaña de Malvinas. ¿Y por qué es compleja? Bueno, pues porque hay pocos papeles, pocos documentos y hay dos tesis. Es la tesis oficial del gobierno británico que dice desconocer en el momento que toma la decisión de hundir el Belgrano del avance, del de consenso de la propuesta de la unidad. Cuando tenemos las pruebas, el Rocio ha aportado algunas cosas en ese sentido, y las había de otras derivadas, de que realmente parece que había un documento de consenso. Claro, como el hundimiento del Belgrano coincide justamente cuando el avión Learjet, que estaba previsto despegar para Lima, está a punto de volar para allá, es fácil preguntarse: ¿quiso Thatcher abortar completamente la iniciativa de entendimiento? No se puede ser categórico, no se puede lanzar esa tremenda sugestión en un libro sin pruebas. Ya que nos enfrentamos al velo británico de 90 años de su documentación oficial y nos enfrentamos al decalaje horario. El Belgrano se hunde a las 4 de la tarde del día 2, justo después del intento fallido de ataque de la Armada Argentina contra la flota británica, que tenía que haber tenido lugar a las 5 o 6 de la mañana del día 2, y que no tuvo lugar por falta de viento. Y está demostrado, además, que he participado en un artículo reciente donde hemos conseguido las tablas meteorológicas de viento de esa madrugada, de ese alba. Y efectivamente, por raro que parece, ese día el viento cayó de una media de 25 nudos a 5 nudos de viento. En consecuencia, los aviones nunca pudieron despegar con suficiente carga de bombas como para hacer sacrificio de 4 pilotos razonable. Tú bien conoces, Juan, lo que es la ecuación del equilibrio de la guerra. Yo puedo mandar a mis hombres a una muerte segura, pero siempre y cuando haya un retorno efectivo de esa decisión y el daño que voy a causar valga la pena. Cuando el almirante Alara sabe que no va a poder despegar con 2 bombas, 4 bombas por avión, sino con 2, reformula su pensamiento y dice: ¿cómo voy a enviar a la muerte a 4 pilotos vales cuando sé que no van a poder causar daño? Es cierto que en los último año y medio, con ocasión del 40 aniversario, se produce otra línea de información que dice: Alara solamente tomó la decisión de abortar el ataque porque sabía que no podían despegar cosas, sino que la tomó porque recibió algún mensaje de Buenos Aires diciendo: ojo, que estamos a punto de llegar a un acuerdo. Lo cual complica muchísimo el análisis de lo que pasó, porque si es verdad que hizo Gran Bretaña viendo el Belgrano, ¿por qué tomó esa decisión? Lo único que yo les puedo contar es lo que yo viví en
una sala blanca, impoluta, sin un solo papel del Ministerio de Defensa británico, acompañado de un miembro del MI6, de un testigo de los hechos, que fue quien le puso el teléfono para pedir por favor que hubiese verdad. Pero él contó su versión oficial. Él, no sé si teatralizando, lo conozco mucho, o de que era que estaba al cargo de seguridad de inteligencia del Estado Unido de Uruguay. Entonces, desde el Hermes, con un teléfono, comunicaron con Checkers, que es la sede de domingo del gobierno. Y claro, como estaba la gente del MI6, pues claro, yo no podía preguntar ni saber, debía respetar lo que me estaba contando, era verdad. Y por tanto su tesis era la misma que Bullard cuenta en su libro. Que se sintió amenazado con razón, prácticamente tenía una amenaza importantísma delante. Si llega a haber viento esa mañana y despegan los aviones argentinos del 25 de mayo y tienen razonable éxito, la campaña hubiese cambiado completamente. Porque lo que no podían permitirse los británicos es tener dañado o no plenamente operativo un portaaviones. Y me dijo lo que Bullard dice, nos sentimos amenazados, pedí permiso a Londres. Bullard no tenía control de la flota de submarinos, tenía que pedir permiso que Londres diese la orden. Y finalmente el veterano sucumbió. Pero queda mucho por investigar. Hay un decalaje temporal de horas de Lima a Washington, Nueva York, Buenos Aires, que algún día nos dará pista de si efectivamente Thatcher sabía que efectivamente había un proyecto de paz sólido para firmar. Bueno, pero ahí hay datos, ¿no? Que vos lo mencionás con mucha claridad y lo desgranás en un análisis que yo nunca había percibido, que la fuerza de submarinos dependía de Londres, no le dependía al comandante de la flota, tal cual como acabas de decir. Es decir, la injerencia del nivel político en las decisiones de la guerra, en la guerra de Malvinas, los comandantes de la guerra muchas veces lo vieron como una interferencia tremenda a su estilo de comando, a sus planes y a la posibilidad de diseñar planes alternativos. Y en este caso la fuerza submarina respondía directamente al poder político. Los políticos manejaban los submarinos. Nunca le quisieron dar el mando a Bullard de los submarinos, sabían muy bien de qué estaban hablando. Y él lo pidió. Él pidió que le dieran el mando de la flota de submarinos y Londres se negó. ¿Por qué? Porque son armas letales. Ahora, lo que llamaban la pinza sur del Belgrano era una real amenaza a la flota. ¿Está claro? Los aviones sí. Sí. La hipótesis del ataque del 1 de mayo que no pudo derrubar era la siguiente. El grupo del 25 de mayo lanzaba 6 Skyhawks armados con 4 bombas cada uno, penetraban las líneas enemigas y probaba la confusión, provocaba el caos. Alguna bomba tocaría el portaaviones con un buque enemigo. La hipótesis fundamental es que la flota estuviese aferrada. Lombardo, el vicealmirante Lombardo, le dio instrucciones al almirante Alava de que solamente en caso de que la flota estuviera distraída en una ocupación terminante, el ataque era viable. Entonces, Lombardo recibe noticias erróneas de que la flota está intentando un desembarco en Malvinas el 1 de mayo, cosa que Bullard trató de generar, pero que no se correspondía con la realidad. Cuando él recibe esas noticias, le dice a Lara, es una oportunidad favorable. Los 6 Skyhawks iban a crear daño. Cuando ese daño se hubiese producido, se hubiese generado el entorno de caos, aparecían un grupo de combate por el norte, que es algo importante que la Argentina tiene que saber. A diferencia de los británicos, casi todos los buques argentinos supervisaban el MM-38. El Exocet Mar. El Exocet que atacó a Sheffield es un IMR, es el MM-39. Todos los buques argentinos tenían MM-38. Entonces, la hipótesis de que una vez generado el caos, esa flota del norte lanzase misiles Exocet para
contribuir a la destrucción de la fuerza británica y al mismo tiempo el verano desde el sur hiciese lo mismo, se llegó a pensar incluso en ese plan, en el envío de los superveterinados con misiles a el 99, al caos. Si eso hubiese salido, si hubiese funcionado, algún daño importante se hubiese producido contra un paquete de bajas de los pilotos de Skyhawk y varios test. Pero si hubiese conseguido un objetivo, que es anular la capacidad absoluta de operación de esa flota que acababa de llegar. Un impacto importante, un impacto mediático. Las Malvinas fue seguramente la última guerra en la que supimos la verdad a través de la BBC. A partir de ahí toca bien. Los mandos británicos estaban hasta la coronilla de que la BBC lo contase todo. Entonces, el impacto en Londres de daños, bajas, el mismo día que empiezan las operaciones, hubiera sido insoportable. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué hace esta flota ahí abajo? Y déjame decirlo así de simple, en estas islas llenas de ovejas. No entendemos nada. Con lo cual, la jugada hubiese sido productiva. Pero faltó el viento y algo más. Permitidme, perdona, Juan. Por favor. Bueno, para cerrar esta etapa, digamos, de la presentación y pasar a las preguntas al público, ya incluso cierro con el guante de Paco. Con el libro nos tira el guante a los veteranos de guerra y nos dice, bueno, ¿por qué tan pocos veteranos de guerra escriben sobre el tema de Malvinas y sobre el tema de la guerra? Y yo voy a hacer al estilo Paco como dos hipótesis, ¿no? Que pueden estar vinculadas o no. La primera hipótesis es el tema de vivencia personal. Digamos, los 40 años de desmalvinización nosotros todavía nos tienen en combate. No hemos tenido la oportunidad de decir, no, termina la guerra y escribo. La guerra para nosotros no terminó. El fenómeno de la desmalvinización, que es simplemente el hecho de ser la clase dirigente, los medios, la política, los propaladores de los argumentos del usurpador, todavía no tienen combate. Esa es la primera hipótesis. Segunda hipótesis es que seguramente para todos los veteranos de guerra, el libro que queremos escribir o que podríamos iniciar terminaba tan triste que nunca lo quisimos empezar, digamos, ¿no? Y la tercera hipótesis, que puede estar vinculada o no con esta dos, es que muchos consideramos que hay analistas, especialistas de la guerra, desapasionados. Nosotros tenemos la carga de la pasión de los hechos vividos y del protagonista, y eso nos coloca en un lugar de muchísima subjetividad sobre determinados hechos. Creemos que hay especialistas, que hay gente que tiene una capacidad de análisis y una pluma que es capaz de hacerlo mucho mejor que nosotros. Y uno de ellos somos Paco. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Cualquier pregunta, encantados de... Allá está el micrófono. Esta pregunta es difícil, seguro. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están? No voy a hacer una pregunta para no ponernos incómodos, sino que quisiera hacer un pequeño aporte, si me permite, doctor. Aquel 1 de mayo venía con un antecedente fulero, decimos en el barrio. Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina habían estado tomando clase de ataque a buques con los pilotos del Comando de Aviación Naval. Esos actos oficiales del Comando de Aviación Naval les aseguraron a los pilotos de la Fuerza Aérea que cuando menos tenían ataque a 8 para que 4 pudieran llegar y 2 pudieran salir.
pilotos de la Fuerza Aérea fueron igual. Porque en ese momento no se conocían lo inexpugnable del ataque aéreo de la flota británica no era así. Si se primero de mayo, ya en Bombas, se hubiese realizado igual, seguro que nuestros hombres no hubiesen muerto, pero los buques de guerra del frente de ese grupo de 7 que tenían los británicos cerca de Malvinas no salían indemnes con la seguridad. Así que lamentablemente para la respuesta de la guerra eso no sucedió, pero de haber sido, el resultado hubiese sido distinto. Gracias. Gracias, Manuel. Sí, buenas noches, Ramón. Buenas noches. Mira, yo soy apasionado de Malvinas, veterano de guerra, y con estos 40 años, uno que escucha muchas exposiciones, especialistas, y vos que estuviste investigando tanto con los ingleses, con nuestros pares, quería preguntarte, hay un mito que dice que los ingleses, en el momento de la guerra, estaban tan cansados o veían que sus resultados no eran los planificados, y si la guerra hubiera durado un poquito más, quizás el resultado hubiera sido distinto para todos. No sé si vos en tus investigaciones... Sí. No, te agradezco la pregunta porque es uno de los temas claramente, afirmados, comentados en mucha literatura sobre Malvinas. Mi opinión personal, vamos a ver, una flota de combate como la que va al Atlántico Sur necesita un apoyo logístico. Los barcos son llaneros débiles, sufren en cuanto salen del puerto. Y cuando llevamos 14 de junio, llevaban 74 días navegando. Mantener la operatividad de una flota como esa, y solamente en esta flota de desembarco, más la flota de ataque de superficie que protegía la flota de desembarco, estamos hablando de cerca de casi 200 buques. 200 buques. Lo que nos hace pensar para qué vinieron aquí abajo 200 buques de la Guerra Fría a recuperar 2 islas. Bueno, pues es muy difícil. Tú requieres de una cadena logística y de mantenimiento crucial para conseguir esa. Entonces, es verdad que estaban agotados. Es verdad que estaban al límite de la extenuación. Buques y hombres. Pero también soy de los que piensan que jamás los Estados Unidos hubiesen permitido una derrota. Si llegaba un momento, el 30 de mayo, por ejemplo, el Invencible es tocado y desaparece del escenario y quitamos una plataforma de combate, o por cualquier razón la fuerza de superficie británica se hubiera afectada, los norteamericanos hubiesen buscado la manera y forma de echarse una mano y ganar finalmente. Porque la guerra se ganó fundamentalmente cuando Thompson pone el pie en la playa de San Carlos. A partir de ahí ya fue muy complicado echar al inglés. Y por tanto creo que la teoría del agotamiento logístico es verdad, pero también pienso que nunca jamás Estados Unidos los hubiese dejado solos. ¿Qué es una su opinión, si lo ha analizado, estudiado, si sirve su interés? El tema de en esos momentos se estaba negociando la Convención sobre el Derecho del Mar que se adoptó en el mismo año de la guerra. La Convención del Derecho del Mar, que con sus plataformas submarinas, con su dirección, claro, que permitían. Pues le voy a ser muy sincero, señora, no participo de mi análisis exhaustivo. Lo que sí es verdad que luego después he leído y he trabajado mucho en la situación actual de ese conflicto, con lo que significa la interferencia entre los derechos de las 200 millas y lo que está provocando respecto al cultivo de determinadas especies y el saqueo que se produce en las aguas
y deberían ser argentinas y son británicas. Pero en ese momento, cuando escribí el libro, eso no forma parte de él. Gracias en todo caso por primero, la verdad, creo que hace un tremendo después Paco de analizar, me pareció un placer poder escuchar el nombre del título del libro yo por ahí más a lo personal, yo sé que Malvinas en mi familia, no, me llama mucho la atención como que son muy de la sensación como de cosas que vamos a cambiar la vida. Me gustaría saber legado, a mí me gusta que el legado, pero un poco a vos, y por ahí cuál es el mensaje para una sociedad que empieza por ahí de repente a querer volver a abrazar esto y a entender esta enmienda de lo que deja Malvinas, y por ahí que es no solamente esto que repetimos mucho como familia hacia dónde vamos, ¿no? Malvinas, y que estaría bueno que la gente que lea el libro entienda la perspectiva de creer que no siempre se gana, pero como que hay un futuro en eso. Pero yo voy más allá de lo personal porque creo que existe ese lugar. Mi contexto encantado, mira, estamos entre amigos y es un auditorio que agradezco mucho la presencia. Yo cuando pensé en el título, yo trabajé bastante, digo, ¿cómo titulo al libro? La primera edición del libro es en España y es una edición casual que sale de la voluntad de un editor absolutamente agradable que se dedica a publicar libros sobre historias navales. Pues yo gano el premio y el libro que no estaba previsto. Me tengo que inventar todo, el título, la portada. Gracias a Dios conseguimos que Planeta sacase el libro en Argentina, que era el verdadero objetivo. Entonces, de la mano del Planeta, me enviaron enseguida el título y dijeron, mira, esto que has inventado tú. Pero al fondo es lo mismo. Malvinas, la guerra, rechazo. Gracias, Planeta, por tus libros ahí. Se puede comprar en Argentina. Y se puede leer. Qué raro el libro. ¿Qué significa para mí Malvinas? Pues un episodio vital, absolutamente inenarrable, pero que viene de una infancia. Y a mí me interesa Malvinas porque en mi casa, con mi padre, cuando era yo muy chico, tenía 10, 11, 12 años, mis libros de lectura eran libros de guerra naval. Eran libros sobre batallas y combates de la guerra del Pacífico, de la guerra del Atlántico. Entonces, cuando vimos aquí la explosión absolutamente inaudita de dos países enfrentándose con medios, yo recuerdo, Juan, que me impresionó muchísimo empezar a mirar qué tenía cada país. Y digo, esto es serio. Argentina tenía la fuerza aérea más importante del Cono Sur, la flota más importante del Cono Sur. Y los ingleses, cuando ellos en el diario que salían los barcos para allá, yo le dije, papá, pues están locos esto, están los locos. Claro, luego pasaron unos días, unas semanas antes de que se iniciase la acción, pero pónganse en lugar. Cuando uno desde el minuto uno vive eso y va siguiendo lo que va sucediendo cuando llega la flota, finalmente el 1 de mayo y empiezan los enfrentamientos, hasta el 14 de julio. Entonces me atrapó siempre, y solamente la oportunidad de venir aquí a Argentina a conocer, a entrevistar, a vivir, supuso un cambio, porque lo que dije es, yo vengo, pero no voy a venir de campo en plan de pasarme la orilla a aprender más, vengo para hacer algo. Y yo ya con algunas dudas sobre lo que había pasado, entonces decidí escribir ese libro. Y te he dicho antes, permíteme, que me cambió la vida. ¿Por qué? Me cambió la vida no por lo que significa alcanzar notoriedad, o acudir a una presentación, o acudir a una conferencia, no. Me cambió la vida por las personas que he conocido, por toda la amalgama de seres humanos extraordinarios, la mayoría de ellos, a los que he tenido la oportunidad de conocer.
Y eso me ha significado un caudal, un bagaje, que es un intangible tremendamente superior a cualquiera que puedas imaginar respecto a monetización o éxito personal. Ese es el bagaje que yo me llevo cuando vuelva mañana a España. Porque he venido a tener un curso. Porque hemos seguido y ahí está. Para mí es el más importante, sin duda. Aquí y allá, en Inglaterra, ahora me queda la siguiente etapa, que ya se ha traducido al inglés. Hay que matarlo, organizarlo bien y conseguir que se publique en el Reino Unido. Que siempre me dicen, pero ¿cuándo vamos a escuchar lo que piensan los argentinos sobre la guerra? Yo no sé, yo no soy argentino, pues estamos con el libro. Es muy importante que el libro salga en el Reino Unido, que para ellos va a ser una gran noticia poder leer y matizar ese pensamiento clásico que les llega por televisión. De los chicos de la guerra, todos esa leyenda. Y ese es el objetivo siguiente. Cuando consiga eso, haremos carpetazo. Esperamos volver. Gracias. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va por el lado de, dada la importancia que se reconoce hoy en día, geopolítica y estratégicamente, como dice Juan José, si no me equivoco, el portaaviones natural que está sobre el Atlántico Sur y toda la proyección antártica, usted al principio decía que incluso en el Foreign Office, mismo en el oficialismo inglés, se cuestionaban la importancia de tener una flota ahí. Entonces, ¿cómo chocan estas dos posturas y por qué prevalecía en su momento? Bueno, le agradezco la pregunta. El Foreign Office es quien gestiona el mundo exterior británico. Y las Malvinas costaban mucho dinero. Era el mantenimiento de un sistema alternativo, administrativo, militar en pequeña dimensión. Contar un retorno difícilmente explicable que se basa en la gana de las ovejas, pues al final vamos a acabar. Porque luego hay costes indirectos. La mala relación del Reino Unido con Argentina como consecuencia de ese conflicto tenía unos costes indirectos que desde el punto de vista de una operación desde el Foro ya está bien, vamos a sentarnos a hablar con ellos y vamos a acabar este problema. Pero el mundo cambia. No es lo mismo el mundo del 88 al mundo de hoy. No tiene nada que ver. Entonces, hoy no es tanto portaaviones en el Atlántico Sur como en su día lo fue. Porque cuando acaba Malvinas, lo primero que hace Margaret Thatcher es construir una base titánica allí, con una pista de no sé cuántos metros. Allí mandan a cerca de 2.000 efectivos todos los años, acaban absolutamente melancólicos y totalmente enajenados, que no hay nada que hacer en las islas, más allá de servir la guardia. Pero el mundo de hoy no es el mismo. El mundo de hoy es un mundo mucho más complejo. La amenaza soviética de la Guerra Fría en el Atlántico ha desaparecido. Y seguramente eso ha mutado a un interés por el control antártico, donde la base está muy bien, pero ya no hay una necesidad de defensa efectiva. Año 82, Rusia estaba en guerra. Y el mundo estaba en guerra, aunque fuese Guerra Fría, el mundo entero estaba en guerra. Hoy día no. Estamos en guerra en Ucrania, pero no a las Malvinas. Paco, Juan José, muchas gracias por esta excelente instancia. Quería preguntar, en base a esto último que mencionabas, presente y futuro, de lo que es, ¿cuál es su opinión respecto del presente y del futuro del conflicto Malvinas en el mundo actual? Vaya pregunta. Te pregunto vos porque ya sabes mi opinión. A ver, yo creo que Malvinas para algo parecido a lo que pasa en Gibraltar, en otros territorios, pero con sutiles diferencias, importantes diferencias. Vamos a ver, desde un punto de vista de orden racional, económico, lo normal es que en algún momento se quiebre esta especie de incomunicación y de aprovechar la victoria del 82 para no hablar contigo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque las Malvinas son argentinas, están el único soporte vital que puede recibir puede venir del continente
cualquier desarrollo de esa comunidad, hasta donde quiera desarrollarse. Claro, si quiere seguir esquilando ovejas, pues podemos estar 200 años. Pero el mundo está evolucionando en otra dirección. La Antártida está ahí. Entonces, Inglaterra no va nunca a poder proveer, salvo que haya una vil traición por parte del Uruguay o por parte de Brasil. No va a poder nunca suplir una realidad que es que son las Argentinas y los puertos argentinos son los más próximos a la Malvinas. Pero claro, vuelvo a lo de antes, si no hay una mutación y una acción política para hacer entender a los kelpers que realmente tienen que ir transformando su opinión política en beneficio suyo, no llegaremos a ningún sitio, porque estamos atrapados en esa conjetura, intereses y deseos. Y como ahora todo se vota, quiero cambiar la matrícula de mi país, a votar. Si no sale, no sale. Claro, al final, es verdad que desde el 82, en los años 70, a finales de los 70, el gobierno británico podría perfectamente haber impuesto un contrato, una imposición de condominio o de lista, y se acabó. Me da igual lo que voten, lo que opinen los kelpers. Hoy no. Hoy estamos en una sociedad tremendamente sensible. Todo lo que se hace tiene que ser consultado, todo tiene que ser revisado. En consecuencia, o Londres es capaz de convencer a la comunidad, los kelpers, de que realmente tiene sentido una aproximación a la Argentina y por tanto revivimos los acuerdos a los que ha hecho referencia Juan, o nos enfrentaremos a un mundo imposible que puede durar 200 años. Porque lo que llevó a Malvinas sí es verdad que ha desaparecido. El mundo de la Guerra Fría, el mundo antártico es importante, pero se puede resolver. A los derechos británicos sobre la Antártida, que pudieran ser una de las causas del conflicto, eso se puede resolver también. Pero hace falta esa voluntad política. Demostrar que tiene sentido acercarte a la Argentina y empezar a hablar. Acá hay una pregunta. La última, vamos a leer. Última de la última. Acá. Muy bien, primero felicidades Paco por el libro. Tenemos de Dirección Argentina hace unos días, es apasionante, la doble, así que cómprenlo. Y segundo, si en quizás un paralelismo en esta hispanidad común que mencionaba Juan José, un fenómeno que es la desmalvinización, quizás comparándolo con lo que pasa también en España, donde muchas veces se recuerda las glorias, incluso las gestas nuestras de Malvinas, que no recordamos a los héroes y encima se está rivalizando con un proceso malvinizador. Pero quizás, si no lo analizaste también un poco de lo que pasa también en España, donde por ahí no se recuerda tanto quién fue Blas de Lezo, capaz que no todos los españoles lo conocen, etcétera, etcétera, y los tercios de Flandes, el milagro del Pérez y esas cosas. Bueno, a ver, en España vivimos hace mucho tiempo, pero hemos vivido siempre. Es decir, es la falta de orgullo nacional. Es decir, somos un país que nunca, jamás se ha ocupado de cultivar, como han hecho otros, lo han hecho muy bien, sus logros, sus méritos. Nos peleamos entre nosotros de forma sistemática para anular nuestra propia memoria, nuestra historia. Y ahora vivimos una fase que forma parte de otras muchas corrientes actuales en la que de repente pues, los libros de texto van a hablar de Cristóbal Colón. Entonces, por favor, ni van a hablar de nuestra... Intentamos incluso no hablar nuestra lengua común. Una de las cosas que más me fascinó cuando llegué a Argentina, que más, pero Juan, no te puedes imaginar lo que significó para mí, fue aprender vuestros modismos, vuestras expresiones, vuestros giros, que no están limitados en nuestro hablar de España, de la península ibérica, pero sin embargo aquí utilizan una belleza, una fonética, un sonido, y yo me los apuntaba. Y el otro día le decía a Alberto Espota, mi querido amigo, que fue crucial en toda esta aventura, porque fue la espoleta que me dijo: vente a Argentina. Yo te doy cobijo y te doy amparo. Me dicen: Alto, apunta
quiero apuntar esta palabra, directo. En España no la utilizamos, no forma parte de nuestro vocabulario. Bueno, pues como esas muchas. Entonces, Fernando, es una pena, pero va en nuestro carácter, ese carácter caída de destruirnos entre nosotros en España, destruir nuestro idioma, de quitar a Conde en medio. ¿Cuánto bien hacía? También una razón histórica. Yo a veces he escrito algunos artículos en las naciones poderosas tienen una razón cronológica en la defensa de la personalidad. ¿Por qué Inglaterra, por ejemplo, en el año 62, sus referentes históricos? Que gana, emprende la Segunda Guerra, que gana. Crea un montón de mitos históricos, de referentes que potencian su personalidad político-social. España tuvo su cenit absoluto en el siglo XVI, XVII. Y a partir de ahí, como todo imperio, sufrió y experimentó un declive que en el siglo XIX llevó al fin de sus últimas expresiones de nación poderosa, como Cuba y Puerto Rico. Entonces es muy complicada una nación que en el siglo XVI tenía esa pujanza, mantener un respeto personal, Fernando, por sí misma, pero debería verlo. Que no importa que nuestro mayor periodo de éxito político fuese el siglo XVI, con todo lo que hicimos en América. Somos la nación de Cervantes, somos la nación de Goya, somos la nación de Velázquez, somos la nación de América. América nos explica así nosotros cómo es posible que nos estemos tirando trastos a la cabeza y devaluando ese papel.